Buenos días con todos, somos el grupo número 2 y hoy les hablaremos sobre la embriología del sistema cardiovascular. El desarrollo del sistema cardiovascular comienza a mediados de la tercera semana, cuando el embrión ya no puede satisfacer sus requerimientos nutricionales por difusión simple. El desarrollo inicial del corazón y el sistema circulatorio permite el crecimiento rápido del embrión al constituir un mecanismo eficaz para la distribución de los nutrientes. Este proceso empieza con el establecimiento del campo cardiogénico. La célula cardíaca progenitora se encuentra en el epiblasto, adyacente al extremo craneal de la línea primitiva. En el día 16, las células migran por la línea hasta el mesodermo de la placa lateral, específicamente su capa visceral o capa esplánica. Gracias a la migración de las células progenitoras, a partir del día 18 se forma un grupo celular con forma de herradura que se denomina campo cardiogénico primario. Las células que conformaron el campo cardiogénico primario migran con un patrón predestinado para formar las distintas partes del corazón, y al tiempo que migran por la línea primitiva se determinan a ambos lados en sentido lateral a medial. Así, se vuelven específicas para dar origen a los lados izquierdo y derecho del corazón, en el cual el campo cardiogénico primario va a constituir todo el ventrículo izquierdo y ciertas regiones de las aurículas. Por otro lado, el ventrículo derecho junto con el tracto de salida, cono y tronco arterial van a estar conformados por el campo cardiogénico secundario, la cual también aporta células para la integración de las aurículas y el extremo caudal del corazón. Este campo secundario de células reside en el mesodermo visceral o esplánico en un sitio ventral a la faringe. Una vez se ha establecido el campo cardiogénico primario, las células que lo conformaron son inducidas por el endodermo faríngeo subyacente para formar mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos. En este corte transversal, con respecto a la imagen previa, se observa el mesodermo de la placa lateral, específicamente su capa esplánica, y en unión a este mesodermo se pueden observar los islotes o islas sanguíneas que darán origen a las células hemáticas y los vasos por medio del proceso de vasculogénesis. Con el paso del tiempo, en el día 20, los islotes comienzan poco a poco a unirse para luego constituir un tubo en forma de herradura revestido por endotelio y rodeado por mioblasto. A este tubo se le conoce con el nombre de tubo endocárdico primitivo, y el área en el que se encuentra se conoce como campo cardiogénico, en el que se observa el celoma intraembrionario o cavidad corporal primitiva, la cual se convertirá luego en la cavidad pericárdica. Además de la región cardiogénica, aparecen a ambos lados otros islotes sanguíneos, paralelos y cercanos a la línea media del embrión. Estos islotes generan un par de vasos longitudinales conocidos como las aortas dorsales. Tubo cardíaco. Al inicio, la porción central de la región cardiogénica se ubica en una región anterior a la membrana orofaringea y a la placa neural, como se observa en la imagen. No obstante, con el crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico del embrión, la membrana orofaringea sufre tracción en dirección ventral, mientras que el corazón en desarrollo y la cavidad pericárdica desciende hacia una posición cervical, hasta llegar a la posición torácica que tiene el corazón. Al tiempo que el embrión crece y se pliega en dirección cefalocaudal, también lo hace en sentido lateral. En esta ilustración observamos los acúmulos angiogénicos que se formaron por la unión de los islotes sanguíneos, la cual van a originar a los tubos endocárdicos primitivos, y junto a estos acúmulos se encuentra la esplanopleura u hoja visceral del mesodermo, que va a sufrir un engrosamiento del cual se originarán los primordios miocárdicos. En el día 21, conforme progresa el proceso de tubulación embrionaria, los tubos endocárdicos primitivos y sus correspondientes primordios miocárdicos se van a funcionar. Estos se desplazan en dirección ventromedial, lo que va acercando entre sí a los tubos endocárdicos y primordios miocárdicos, hasta que finalmente se fusionan y constituyen un único tubo, el tubo cardíaco primitivo. La única parte que no se fusionó es en su extremo más caudal, donde lo hace más tardíamente. De manera simultánea, la región central, curva y cefálica del tubo con forma de herradura se dilata para constituir el tracto de salida futuro y las regiones ventriculares. Así,
El corazón se convierte en un tubo dilatado continuo constituido por un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. En el polo caudal de este tubo empezará a recibir el drenaje venoso y comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su polo craneal. El tubo cardíaco en desarrollo se abulta cada vez más en dirección de la cavidad pericárdica. No obstante, al inicio permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un pliegue de tejido mesodérmico, el mesocardio dorsal, que deriva del campo cardiogénico secundario. Al continuar el desarrollo, la región media del mesocardio dorsal se degenera y da origen al seno pericárdico transverso, que conecta ambos lados de la cavidad pericárdica. En esta etapa, el tubo cardíaco atraviesa la cavidad pericárdica en dirección caudocraneal y queda suspendido y fijado en esta por sus extremos caudal y craneal. Al mismo tiempo que ocurren los eventos descritos con anterioridad, el miocardio se engrosa y secreta una capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico denominada gelatina cardíaca, que separa el miocardio del endotelio. Además, la formación del órgano proepicárdico ocurre en células mesenquimatosas, ubicadas en el borde caudal del mesocardio dorsal. Las células de esta estructura proliferan y migran sobre la superficie del miocardio para constituir la capa epicárdica del corazón. Así, el tubo cardíaco queda constituido por tres capas. El endocardio, que forma el revestimiento endotelial interno del corazón, el miocardio, que constituye la pared muscular, y el epicardio, que cubre el exterior del tubo. Esta última es responsable de la formación de las arterias coronarias, tanto de su capa endotelial como de la capa del músculo liso. Formación de masa cardíaca. El tubo cardíaco sigue aumentando de tamaño al tiempo que se agregan células del campo cardiogénico secundario en su extremo craneal. Este proceso de crecimiento es esencial para la integración normal del ventrículo derecho, la región del tracto de salida y para el proceso de plegamiento. Mientras el tracto de salida continúa alargándose, el tubo cardíaco comienza a curvarse el día 23. La porción cefálica del tubo realiza esta acción en dirección ventral, caudal y hacia la derecha, en tanto la porción auricular o caudal se desplaza en sentido dorsal, craneal y hacia la izquierda. Este plegamiento es lo que origina el asa cardíaca, cuya función se completa el día 28. Mientras se forma el asa cardíaca, se observan expansiones localizadas a todo lo largo del tubo. La porción auricular constituye una aurícula común y posteriormente se incorporará a la cavidad pericárdica. La unión auriculoventricular no se expande y da origen al conducto aurículo-ventricular que conecta a la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. El bulbo arterial es estrecho, excepto en su tercio proximal. Esta región dará origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho. La región media donde está el cono arterial constituirá los tractos de salida de los dos ventrículos. La porción distal del bulbo ubicado en el tronco arterial formará las raíces y los segmentos de la aorta y la arteria pulmonar. La unión entre el ventrículo y el bulbo arterial permanece estrecha y se lo denomina foramen interventricular primario. Así, el tubo cardíaco se organiza por regiones siguiendo su eje cráneo-caudal de esta manera: región troncococonal, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y región auricular. Cuando el plegamiento se completa, el tubo cardíaco de pared lisa comienza a desarrollar trabéculas primitivas en dos zonas bien delimitadas, justo en posición proximal y distal al foramen interventricular primario. El bulbo conserva sus paredes lisas durante algún tiempo. El ventrículo primitivo que cuenta ahora con trabéculas se denomina ventrículo izquierdo primitivo. De igual manera, el tercio proximal trabeculado se nombra ventrículo derecho primitivo. La región tronco-conal del tubo cardíaco, que en un inicio en el lado derecho de la cavidad pericárdica, se desplaza de esta manera gradual hasta alcanzar una posición más medial. Este cambio de posición es consecuencia de la formación de dos dilataciones transversales en la aurícula, que sobresalen a cada lado del bulbo cardíaco. Anomalías del asa cardíaca. La dextrocardia es un trastorno
en el que el corazón se sitúa en el lado derecho del tórax y no en el izquierdo, y ocurre cuando la región cefálica del tubo cardíaco toma una dirección ventral, caudal y a la izquierda, mientras que la región caudal lo hace en dirección dorsal, craneal y a la derecha. La dextrocardia es una inversión completa de la simetría de todos los órganos. Regulación molecular del desarrollo cardíaco. Al inducir el factor de transcripción NKX2.5, las señales procedentes del endodermo anterior inducen una región responsable de la formación del corazón en el mesodermo visceral suprayacente. Estas señales requieren la secreción de BMP2 y BMP4 por parte del endodermo y el mesodermo de la placa lateral. La actividad de las proteínas WNT3 y 8, secretadas por el tubo neural, deben quedar bloqueadas, ya que estas proteínas normalmente inhiben el desarrollo del corazón. Los inhibidores Crescent y Cerberus de las proteínas WNT son producidos por las células endodérmicas inmediatamente adyacente al mesodermo, que origina el corazón de la mitad anterior al embrión. La actividad de la proteína morfogénica, es decir, BPM, junto con la inhibición de las WNT por parte de Crescent y Cerberus, desencadena la expresión de NKX2.5, que es el principal gen del desarrollo del corazón. Una vez que se ha formado el tubo cardíaco, la parte venosa es especificado por el ácido retinoico, producido por el mesodermo adyacente a las futuras aurículas y al futuro seno venoso. Desarrollo del seno venoso. A mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe la sangre venosa proveniente de los senos de las astas derecho e izquierdo. Cada asta recibe sangre de 3 venas importantes: la vena vitelina u ónfalo-mesentérica, la vena umbilical y, por último, la vena carenal común. Al inicio, la comunicación entre el seno y la aurícula es amplia. A pesar de esto, en poco tiempo la entrada al seno se desplaza hacia la derecha. Este desplazamiento se debe ante todo a la presencia de cortocircuitos sanguíneos izquierda-derecha, que se observan en el sistema venoso durante la cuarta y quinta semana del desarrollo. Con la obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda durante la quinta semana, el asta del seno izquierdo del seno venoso pierde con rapidez su importancia. Cuando a las 10 semanas se oblitera la vena carenal común izquierda, lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena aurícula izquierda y el seno coronario. Como consecuencia de los cortocircuitos izquierda-derecha de la sangre, el asta de las venas del seno derecho aumentan sus dimensiones de modo considerable. El asta derecha, que ahora constituye la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula, se incorpora a la aurícula derecha para dar origen a la porción lisa de la pared de esa cavidad. Su sitio de entrada es el orificio sinoauricular. Se encuentra flanqueado por un pliegue valvular, las válvulas venosas derecha e izquierda. En su región dorsocranial, las válvulas se fusionan y conforman una cresta conocida como septo espurio. Al inicio las válvulas son grandes, pero cuando el asta del seno derecho se incorpora a la pared de la aurícula, la válvula venosa izquierda y el septo espurio se fusionan con el tabique auricular en desarrollo. La porción superior de la válvula venosa derecha desaparece por completo. Su segmento inferior crece para conformar 2 estructuras: la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. La cresta terminal crea la línea divisora entre la porción trabeculada original de la aurícula derecha y su pared lisa, que se origina a partir de la asta sinusal derecha. Formación de los tabiques cardíacos. Los tabiques principales del corazón se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo, cuando la longitud del embrión aumenta de 5 milímetros a 16 y 17 milímetros aproximadamente. Un mecanismo por el cual puede formarse un tabique implica el crecimiento activo de 2 masas que se aproximan una a otra hasta fusionarse.
de modo que dividen la cavidad en dos conductos independientes, denominados almohadillas o cojinetes endocárdicos. Un tabique de este tipo también pudiera formarse por el crecimiento activo de una sola masa tisular, que se expande hasta alcanzar el lado opuesto de la cavidad. Estas prominencias endocárdicas se desarrollan en las regiones auriculoventricular y troncoconal, y en estos sitios facilitan la formación de los tabiques auricular y ventricular, los conductos de las válvulas auriculoventriculares y los conductos aórtico y pulmonar. Formación del tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana, una cresta en forma de media luna crece desde el techo de la aurícula común hacia su cavidad. Esta cresta es la primera porción del septum primum. Los dos extremos de este tabique se expanden hacia las almohadillas endocárdicas, en el conducto auriculoventricular. El orificio que persiste entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas es el ostium primum. A continuación, extensiones de las almohadillas endocárdicas superior e inferior siguen creciendo el borde del septum primum, con lo que cierran el ostium primum. Sin embargo, antes de que termine el cierre, un proceso de muerte celular programada llamada apoptosis produce perforaciones en la región superior del septum primum. La coalescencia de estas zonas da origen al ostium secundum, lo que asegura el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Cuando la cavidad de la aurícula derecha se expande como consecuencia de la incorporación del asta del seno venoso, aparece un nuevo pliegue en forma de media luna. Este pliegue nuevo, el septum secundum, su extremo anterior se extiende hacia abajo en dirección del tabique en el conducto auriculoventricular. Cuando la válvula venosa izquierda y el septum espurio se fusionan con el lado derecho del septum secundum, el borde cóncavo libre de esta última estructura comienza a superponerse al ostium secundum. La abertura que deja el septum secundum se denomina foramen oval. Cuando la porción superior del septum primum desaparece de manera gradual, la porción remanente se convierte en la válvula del foramen oval. La vía de paso entre las dos cavidades auriculares queda constituida por una hendidura oblicua elongada por la que la sangre de la aurícula derecha fluye hacia el lado izquierdo. Formación del tabique en el conducto aurículo-ventricular. Al final de la cuarta semana, aparecen 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, una a cada lado. Otra más en el borde dorsal o superior del conducto auriculoventricular y una en su borde ventral o inferior. Al final de la quinta semana, las almohadillas dorsal y ventral se proyectan en mayor medida hacia la cavidad y se fusionan, lo que da origen a una división completa del conducto en orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho. Formación del tabique del tronco arterial y el cono arterial. Durante la quinta semana de vida, en el tronco aparecen pares de rebordes, uno frente a otro en paredes opuestas. Estos rebordes, llamados crestas del tronco arterial, se ubican en la región superior derecha de la pared, denominada también cresta superior derecha del tronco arterial, y la región inferior izquierda de la pared, o cresta inferior izquierda del tronco arterial. La cresta superior derecha del tronco crece en sentido distal y hacia la izquierda, en tanto la inferior izquierda crece en dirección distal y hacia la derecha. De este modo, al tiempo que se enlogan en dirección al saco aórtico, las crestas giran en espiral, lo que da lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar. Tras su fusión completa, las crestas dan origen al tabique aortopulmonar, lo que da lugar a la posición de la aorta y la pulmonar.
Cuando aparecen estos rebordes en el tronco, crestas similares se desarrollan a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda del cono arterial. Las crestas troncoconales crecen ahora una hacia la otra y en sentido distal, para unirse al tabique del tronco. Cuando las dos crestas troncoconales se fusionan, el tabique divide al cono en un conducto anterolateral para el tracto de salida del ventrículo derecho y uno posteromedial para el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Formación del tabique en los ventrículos. Para el final de la cuarta semana, los dos ventrículos primitivos comienzan a expandirse. Esto se logra mediante el crecimiento continuo del miocardio en la región externa y la generación continua de divertículos y trabéculas en la interna. Las paredes mediales de los ventrículos en expansión se adosan y fusionan de manera gradual para constituir la porción muscular del tabique interventricular. El foramen interventricular, ubicado por encima de la porción muscular del tabique interventricular, se oblitera una vez que se completa la formación del tabique del cono. En la formación del tabique interventricular membranoso interviene el tabique muscular y los crecimientos de las crestas troncoconales y de las almohadillas endocárdicas. El crecimiento de tejido de la almohadilla endocárdica inferior, a lo largo de la parte superior del tabique muscular interviene cerrando el orificio. El cierre completo del foramen interventricular da origen a la porción membranosa del tabique interventricular. Formación del sistema de conducción cardíaca. Al inicio, todas las células miocárdicas en el tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de gestación. Poco después, el marcapasos cardíaco queda restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco y más adelante, el seno venoso asume esta función. Al tiempo que se incorpora a la aurícula derecha, el tejido de marcapasos se dispone cerca del orificio del drenaje de la vena cava superior, así formando el nodo sinusal o sino auricular, que es una estructura subepicárdica y su principal característica es el automatismo de sus células, que generan una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto, iniciando el estímulo eléctrico y controlando el ritmo cardíaco. Es por ello que es llamado también el marcapasos natural del corazón. El nodo auriculoventricular inicia su formación a partir de un grupo de células distribuidas en torno al conducto auriculoventricular, que se fusionan para constituir este nodo que tiene como función principal transmitir los estímulos de las aurículas a los ventrículos, ya que es la única conexión entre ambas estructuras. Los impulsos del nodo auriculoventricular pasan hacia el haz de His y sus ramas de izquierda y derecha, para alcanzar por último la red de fibras de Purkinje, que se distribuye por los ventrículos y la activa. Excepto por las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que terminan en el nodo sinoauricular para regular la frecuencia cardíaca, el resto de las células del sistema de conducción cardíaca deriva de amiocitos cardíacos que se diferencian en las células del nodo, las ramas del haz de His y las fibras de Purkinje. La expresión del factor de transcripción TBX3 inhibe la diferenciación de estos miocitos primarios en células musculares ventriculares y que les permite, en vez de esto, diferenciarse para formar este sistema de conducción. Resumidamente, llamamos sistema de conducción cardíaca a las estructuras que garantizan la generación y transmisión de los impulsos eléctricos del corazón. Dicho impulso es generado por el nodo sinusal en la región superior de la aurícula derecha y se transmite a través de las vías preferenciales al nodo auriculoventricular, que está localizado en la base de la aurícula derecha. El nodo auriculoventricular retrasa el impulso antes de transmitirlo al haz de His, que atraviesa el cuerpo fibroso central, permitiendo la conducción a los ventrículos. El haz de His se divide en dos ramas, izquierda y derecha, de las cuales la izquierda se subdivide en dos fascículos,
la anterior y posterior. Tanto la rama derecha como los fascículos de la rama izquierda se ramifican en la red de fibras de Purkinje, que está encargada de provocar la despolarización y la contracción del miocardio ventricular. El desarrollo vascular es el desarrollo de los vasos sanguíneos, el cual ocurre por dos mecanismos, la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis es el proceso de formación de los vasos sanguíneos por la fusión de angioblastos. Por este proceso se forman los principales vasos sanguíneos, entre ellos están la aorta dorsal y las venas cardinales. Y la angiogénesis es el proceso en el que los vasos sanguíneos surgen de otros ya preexistentes. Aquí se forma el resto del sistema vascular, básicamente. Bueno, en todo el sistema los patrones se definen gracias a impulsos orientadores que implican al factor de crecimiento endotelial vascular y otros factores de crecimiento. Este desarrollo vascular va a comprender el desarrollo del sistema arterial y del sistema venoso. Desarrollo del sistema arterial. Cuando se forman los arcos faringeos durante la cuarta y quinta semana del desarrollo, cada arco recibe su propio nervio craneal y su propia arteria. Estas arterias, llamadas arcos aórticos, parten del saco aórtico, que es la parte más distal del tronco arterial, y están inmersos en la mesénquima de los arcos faringeos, y terminan en la aorta dorsal derecha e izquierda. Los arcos faringeos y sus vasos aparecen en una secuencia craneocaudal, de manera que no están presentes todos a la vez. A medida que se forma el saco aórtico, contribuye con una rama, pero cada uno de ellos lo que origina un total de 5 pares de arterias enumeradas en primero, segundo, tercero, cuarto y sexto par de arterias. El quinto arco no se llega a formar nunca, o si se llega a formar es de manera incompleta y luego desaparece. El primer arco desaparece y queda una pequeña parte que es la arteria maxilar. El segundo arco aórtico pronto desaparece y quedan pequeñas porciones que son las arterias ioideas y estapedias. El tercer arco es grande y el cuarto y sexto arco se forman. El sistema arterial forma las arterias vitalinas, umbilicales y coronarias. Las arterias vitalinas inicialmente abastecen el saco vitelino, luego se fusionan y forman arterias mesentérica dorsal del intestino, el cuales van a abastecer el intestino anterior, el medio y el posterior. Las arterias umbilicales inicialmente son ramas pares de la aorta dorsal y establecen una conexión secundaria con la arteria ilíaca interna. Las arterias umbilicales persisten en forma ilíaca interna y vesical superior, y sus partes distales se obliteran formando los ligamentos umbilicales medio. Bueno, y las arterias coronarias proceden de dos fuentes, de los angioblastos y el epicardio. Las arterias que proceden de los angioblastos se distribuyen en la superficie cardíaca mediante la migración de células proepicardiales, y las que proceden del epicardio experimentan una transición de epitelio a mesénquima inducida por el miocardio. Las células mesenquimatosas forman células endoteliales y musculares lisas de las coronarias. Las células de la cresta neural aportan células lisas en segmentos proximales de las arterias, y la conexión entre la aorta y las coronarias se da cuando las células endoteliales arteriales crecen en el interior de la aorta. Por último tenemos al sistema venoso. El desarrollo del sistema venoso sigue un complejo patrón caracterizado por la formación de redes irregulares. Con el desarrollo posterior del embrión, algunas de estas redes desaparecen o se modifican notablemente, razón por la cual es muy frecuente observar variaciones anatómicas en el territorio venoso. Alrededor de la quinta semana se pueden distinguir 4 pares de venas principales: las venas vitalinas, umbilicales, cardinales y pulmonares. Las venas vitelinas. Estas venas se van a formar en relación con el saco vitelino y el septum transverso y drenan hacia el seno venoso. A medida que se desarrolla el hígado, las sinusoides hepáticas se conectan con las venas vitelinas. Con la involución de la prolongación izquierda del seno venoso, la vena vitelina izquierda se reduce y desaparece,
siendo su sangre derivada hasta la dilatada vena vitalina derecha. La porción terminal de esta vena vitalina derecha forma la porción terminal de la vena cava inferior. Las venas umbilicales. Estas inicialmente desembocan en el seno venoso pasando el lateral al esbozo hepático. El crecimiento del hígado incorpora las venas umbilicales al sistema de los sinusoides hepáticos y hacia el segundo mes de desarrollo se produce la involución de la vena umbilical derecha y la vena umbilical izquierda pierde su conexión con la prolongación izquierda del seno venoso. Así, la sangre oxigenada fetal es conducida desde la placenta por la vena umbilical izquierda hacia el hígado, siendo derivada la mayor parte de esta sangre a través del ducto venoso que llega a la vena cava inferior. Venas cardinales. Estas venas inicialmente forman un sistema longitudinal conformado por las venas cardinales anteriores, que drenan la región cefálica del embrión, y las venas cardinales posteriores drenan la región caudal de este embrión. Las venas pulmonares representan un sistema venoso filogenéticamente más reciente, que se desarrolla de manera independiente del sistema venoso cardinal. Los colectores venosos del pulmón en desarrollo convergen hacia una vena pulmonar común, colector que se abre en el atrio izquierdo. A medida que se desarrolla el atrio, la vena pulmonar va siendo absorbida en la pared atrial, proceso que se va incorporando en las tributarias de las venas pulmonar en la pared del atrio izquierdo. Finalmente, quedan desembocando 4 venas pulmonares. En el atrio izquierdo, 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas. Circulación antes y después del nacimiento. Circulación fetal. Antes del nacimiento, la sangre de la placenta, con una saturación de oxígeno aproximada del 80%, regresa al feto por la vena umbilical. Al aproximarse al hígado, la mayor parte de esta sangre pasa del conducto venoso a la vena cava inferior, con lo que evita que todo el flujo sanguíneo se quede a nivel hepático. Un mecanismo de esfínter en el conducto venoso impide la sobrecarga súbita del corazón. Tras un tránsito breve por la vena cava inferior, en que la sangre placentaria se mezcla con la sangre desoxigenada que regresa de las extremidades inferiores. Ingresa a la aurícula derecha, ahí es dirigida hacia el foramen oval por la válvula de la vena cava inferior. Desde la aurícula izquierda, en que se mezcla con una pequeña cantidad de sangre desaturada proveniente de los pulmones, la sangre ingresa al ventrículo izquierdo y a la aorta descendente. La sangre desaturada que proviene de la vena cava superior fluye por el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. Durante la vida fetal, la resistencia en los vasos pulmonares es alta, de modo que la mayor parte de esta sangre pasa directa por el conducto arterioso hacia la aorta descendente, donde se mezcla con la sangre que proviene de la aorta proximal. Tras recorrer la aorta descendente, la sangre fluye hacia la placenta por las 2 arterias umbilicales. La saturación de oxígeno en las arterias umbilicales es cercana a 58%. Cambios circulatorios al nacer. Los cambios en el sistema vascular al nacer se dan por la suspensión del flujo sanguíneo placentario y por el inicio de la respiración. El cierre de las arterias umbilicales, que ocurre por la contracción de la musculatura lisa de sus paredes, quizás se deba a estímulos térmicos y mecánicos y al cambio de la presión del oxígeno. Los extremos distales de las arterias umbilicales constituyen los ligamentos umbilicales mediales, en tanto sus segmentos proximales permanecen permeables y forman las arterias vesicales y las arterias ilíacas internas. Una vez obliterada la vena umbilical, constituye el ligamento redondo del hígado, en el borde inferior del ligamento falciforme. El conducto venoso que se extiende desde el ligamento redondo hasta la vena cava inferior
también se oblitera y da origen al ligamento venoso. El cierre del conducto arterioso por la contracción de su pared muscular sucede casi de inmediato, tras el nacimiento. Es mediado por la bradicinina, una sustancia que se libera de los pulmones durante su insuflación inicial. En el adulto, el conducto arterioso obliterado constituye el ligamento arterial. El cierre del foramen oval es consecuencia de un incremento con la presión en la aurícula izquierda, combinado con una disminución de la presión en el lado derecho. Con la primera respiración del septum primum es comprimido contra el septum secundum. No obstante, durante los primeros días de vida, este cierre es reversible. El llanto del bebé genera un cortocircuito derecha-izquierda que explica los periodos de cianosis en el neonato. La oposición constante conduce en forma gradual a la fusión de los dos tabiques en alrededor de un año. A pesar de esto, el 20% de los individuos nunca se logra un cierre anatómico perfecto, es decir, el foramen oval permeable.